Buenos días. Estamos aquí en una actividad llamada Diálogos sobre Socioecologías y Salmón. Esta es una actividad que estamos haciendo en el contexto del FONDESIC número 1240-840, que se titula Socioecologías de Cuidado en contextos de extracción de musgos Phagum magallanicum, pompón y salmón en Chiloé. Y hoy nos acompaña Diego Velázquez. Diego Velázquez es sociólogo de la Universidad de Chile, magíster en Sociología en la Universidad Católica de Chile, doctor en Geografía de la misma carrera de estudios. Se desempeña actualmente como postdoctorante de la Universidad Central e investigador del programa Trabajo, Empleo, Equidad y Salud de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y en el Observatorio de Polígonos Laborales COES, Universidad Alberto Hurtado, y se ha dedicado a los estudios del trabajo, explorando también su relación con la naturaleza, y actualmente su investigación se enfoca en la adaptación al cambio climático por parte de los trabajadores, en este caso la industria del salmón. Entonces, bienvenido Diego. Nos vamos a dejar acá con su presentación y luego va a también hacer una presentación Néstor Fernández, que vamos a hablar de él en un ratito. Bien, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, ¿no? Súper. Bueno, que todo, muchas gracias por la invitación, Sol y al equipo del FONDESIC para ir a presentar parte de mi trabajo. Principalmente lo que voy a presentar hoy día son, bueno, lo titulé esta presentación: Naturaleza, Trabajo y Reproducción, crisis socioecológica, agencia laboral y reproducción en la salmonicultura chilena. Pero bueno, la presentación que traigo para hoy tiene 3 puntos. Primero, quiero darle como un contexto general de la investigación que, bueno, entiendo que resulta como de más interés para el FONDESIC, el cual se enmarca dentro de mi tesis doctoral, donde hice un análisis tratando de vincular o hacer una relación entre el trabajo y la naturaleza y explorar un poco más a partir de ello, ya les voy a ir explicando. Para posteriormente hacer una descripción de cómo es la situación de los sindicatos del salmón y los trabajadores de la agencia laboral en general, para finalmente ya llegar a este artículo que escribí junto a Patricia Retamal sobre explorábamos cómo los sindicatos se articulan entre el espacio productivo y lo reproductivo. Entonces, eso más o menos va a ser el contexto. Entonces, bien, voy a partir un poco como hablando de lo que fue mi tesis para que se entienda en qué se enmarca esta investigación. Y bueno, mi tesis tenía 2 propósitos centrales. Por un lado, bueno, por supuesto, como es una tesis de geografía, tenía que vincular el trabajo con el espacio. Lo hice a partir de perspectivas de ecología política y bueno, me interesé en esta industria, por supuesto, por la relevancia que tiene a nivel país. Pero también porque se trata de un recurso natural. Entonces, eso lo hacía como esta relación trabajo-naturaleza de una forma muy directa, ¿no? Pero en ese instante me di cuenta que en realidad existe prácticamente nada o muy poco de investigaciones que abordaran a los sindicatos del salmón. Entonces, parte de mi investigación fue primero hacer una descripción de la trayectoria de cómo era el sindicalismo salmonero, y lo hice a partir de este concepto de agencia laboral que voy a abordar en breve. Y para entender un poco esta relación con la naturaleza, dado que es una relación que por supuesto es dinámica, entonces necesitaba como buscar una forma más dinámica de explorarlo, lo hice a partir de las crisis. Y bueno, vamos a hablar un poquito también de esas crisis. Así que, bueno, este es el objetivo. Y digamos que el marco teórico por el que me baso, y yo decidí como partir un poco la presentación desde esta perspectiva, era porque abordé, como les decía, desde una perspectiva de ecología política la problematización, y en particular desde la teoría de la producción de la naturaleza.
Y eso me parece interesante pensando un poco en el fondo si también se enfoca como esta perspectiva socioecológica. Entonces quería como explorar un poco o describir un poco lo que yo había pensado al respecto. Entonces, en términos generales, mi tesis partía como desde un paraguas del territorio relacional. Aunque yo hago la bajada más desde los estudios de trabajo al concepto de régimen laboral, que es algo que yo también voy a explorar. Y por un lado quería hacer este vínculo entre estudios del trabajo, y en particular de la agencia laboral, con la teoría de la producción de la naturaleza. Y bueno, finalmente sintetizarlos en el concepto de subsunción de la naturaleza y el trabajo. La presentación va a llegar hasta a escribir los dos primeros conceptos nomás, porque el otro creo que no es tan relevante para los intereses. Así que bueno, partiendo como un poco del marco teórico, partiendo con el concepto de agencia laboral. La agencia laboral básicamente se entiende como todas aquellas estrategias que cambian el status quo a favor de los trabajadores, ¿cierto? Como la idea de agencia, básicamente las acciones que realizan los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida y en términos más generales. Entonces, bueno, esta agencia opera en distintas escalas geográficas. Y cada una de estas escalas geográficas que identifico o que abordo se corresponde con teorías del proceso, o sea, teorías del estudio del trabajo que son particulares a esa escala. Entonces parto como desde una escala dentro de la empresa, que son como los trabajos más clásicos de los estudios laborales, que es la teoría del proceso de trabajo. Entonces, esa teoría, en el fondo, discute cuáles son los mecanismos de control o sea, que desarrollan el capital para que el trabajo que compra se vuelva trabajo efectivo, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a reconocer un montón de mecanismos como el contrato de trabajo, hasta, por ejemplo, algunos aspectos más culturales, como tratar de involucrar a los trabajadores con los objetivos de la empresa, así como ponte la camiseta por la empresa, los colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Y que por supuesto también vamos a ir viendo que van generando resistencia. A una escala local o nacional se discute sobre el régimen laboral, que también sigue preguntándose por el control, pero ya a una escala, digamos, mayor, como no solamente en los límites de la empresa, sino en un espacio, en una región donde interactúan distintos capitales y que en el fondo se coordinan también para controlar, digamos, la provisión de trabajadores y trabajadoras a su industria y lo hacen principalmente a través del mercado del trabajo. También voy a abordar eso un poco más en profundidad más adelante porque es lo más interesante. Y por último, dentro de la escala global, por supuesto que las redes globales de producción también generan ciertas como constreñimientos a la acción laboral, ¿cierto? En el fondo, a partir de esta discusión, lo que yo quería mostrar era un poco como distintas escalas, distintos actores que están interactuando y que generan ciertas como limitantes, constricciones determinantes para la acción laboral. Pero dentro de estas discusiones, lo que no se ve acá es, por supuesto, la naturaleza. Entonces, eso era un poco como lo que yo quería hacer, como abrir este marco teórico hacia una nueva dimensionalización de las constricciones a partir de la naturaleza. Bien, profundizando un poco más en el régimen laboral, porque es, digamos, un poco el marco teórico que también utilicé y profundicé más para analizar la reproducción social. Es, como les decía, un conjunto de relaciones sociales e instituciones que crean trabajadores, ¿vale? Es como la premisa, ¿no? Y buscan, como les decía, generar distintos mecanismos de control que en el fondo van a moldear su práctica, su conducta, etc. ¿Cierto? Y por supuesto, la provisión de trabajadores a la industria. Entonces, dentro de este enfoque teórico se reconocen cuatro principales dimensiones que por supuesto están todas relacionadas entre sí. La primera es respecto a cómo se organiza la producción, cómo está organizado el proceso productivo de trabajo, donde, bueno, en el caso salmonero, depende mucho al final como también de las características del recurso natural, ¿no? Como en el fondo estamos hablando de un hidrobiológico y el salmón en particular que tiene ciertas características que va a requerir, por ejemplo, en un comienzo de agua dulce para las primeras etapas de su ciclo de vida, tanto el alevinaje, etcétera, hasta que llega a un
peso, a un tamaño particular, donde necesita ser traspasado a agua salada. Y ahí es cuando encontramos, por ejemplo, esa foto de los centros de cultivo, ¿no? Donde son los centros de engorda y donde pasan la mayor parte del tiempo los salmones. Y una vez ya alcanzan un peso comercial, ya son trasladados a centros de procesamiento donde, bueno, se filetean y generan distintos productos a partir de ellos. Entonces, ya a partir de esta observación podemos ver que el proceso del salmón abarca muchos espacios distintos, ¿cierto? Dentro de una misma región y que son fragmentados, ¿cierto? Pasando de ríos, lagos, hacia fiordos y posteriormente ya a centros urbanos mayores. Luego está la circulación, que básicamente todos los mecanismos de intercambio de bienes, de energía, materia, comerciales, etcétera. Y donde, bueno, por supuesto la industria del salmón tiene sus propias características, su propia relevancia en el territorio, producto de la provisión de empleo, de los recursos que genera, que si bien, bueno, por supuesto que se menciona que igualmente son precarios, de todas maneras hay que mencionar que antes de la industria del salmón, no sé, Chiloé tenía un 53% de pobreza y eso ha bajado hasta como el 20%. Entonces, claramente ha sido beneficioso como para la población en ese sentido. Luego está la dimensión más ecológica, que es esta relación metabólica que entre humano y naturaleza no humana. Voy a profundizar un poquito más en eso, solamente mencionar que por qué hay salmonicultura en esta región tiene que ver principalmente con las condiciones abióticas que permiten la producción de salmones en estas regiones. Digamos que no son muchas regiones a nivel mundial que se pueden desarrollar, entonces como que tiene sus propias características estratégicas este espacio, esta geografía. Y por último, la reproducción social, ¿cierto? Donde cómo se van gestando o definiendo las relaciones de clase, se van formando, se fragmentan, se jerarquizan respecto a distintos dimensiones, variables, etcétera, ¿cierto? Donde por supuesto el género es una importante. Entonces, bueno, voy a retomar esto al final para también hacer el contraste con la reproducción social que vamos a ver finalmente. Entonces, bueno, por supuesto aquí ya vimos distintos mecanismos de control que se ejercen sobre la acción de los trabajadores, pero por supuesto los trabajadores son seres pensantes, sintientes, y por supuesto no van a ser indiferentes a cada una de estas constricciones que se les va generando, ¿cierto? Entonces generan resistencia. Entonces, eso es básicamente como, a partir de dos dimensiones, yo voy a analizar la agencia laboral y analizar finalmente cómo se producen estas resistencias. Por un lado, luego a partir de la idea de los recursos disponibles que tienen los trabajadores y los sindicatos para su acción, que son estos 5 que identifico acá. Y por otro lado, estrategia, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Los trabajadores tienen distintos recursos a disposición y a medida que los vayan gestionando de manera apropiada van a aumentar sus chances de obtener victorias, por así decirlo, o obtener los beneficios que ellos están demandando. Entonces, poco, como que va un poco en esas dos dimensiones. En el caso particular de los recursos se reconocen, bueno, 4 y yo metí un quinto que lo discutí con un colega. El primero es el asociativo, que son todos aquellos, digamos, recursos de poder devenidos por el hecho mismo de estar organizado. Y este recurso se vuelve como súper relevante, ya que funciona como pivote para el resto de recursos. Ya como que en el fondo es necesario tener un poder asociativo fuerte para poder movilizar al resto de recursos. El segundo es el estructural, que también se le llama económico, porque básicamente se refiere a la estructura económica que tiene el proceso de producción, dado que opera bajo la idea que hay puntos dentro de la estructura que son más débiles, que son más tienen un mayor poder disruptivo. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, trabajadores dentro de una posición, si que paralizan su trabajo, van a paralizar el trabajo de muchos trabajadores más. A nivel nacional, lo podemos ver, por ejemplo, en la industria del cobre, ¿cierto? Cuando para el cobre, como que queda embarrada, lo mismo con los portuarios, ¿cierto? Pero si es que pasa, si es que, no sé, está en huelga ahora líder, podemos ir a un padrón supermercado. Bueno, esa es un poco como la diferencia. Luego está el poder societal, que tiene como dos caras. Por un lado está la idea de las alianzas, que pueden generar los trabajadores con otros actores sociales u otros sindicatos, incluso con sus propios patrones, para poder tener cierto mayor poder de incidencia. Pero también está uno que es como, yo
yo diría como de legitimidad, que se refiere como a que en el fondo las demandas que movilizan a los trabajadores sean apoyadas por el conjunto de la comunidad, de la población. Luego está la institucional, que son todas aquellas marco regulatorio que en el fondo da ciertos beneficios a los trabajadores y son producto de luchas sociales previas, como básicamente, por ejemplo, los fueros sindicales, derecho a huelga, derecho a asociatividad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Este es el más estable, entonces en el fondo, ante la ausencia del resto, este siempre debería estar. Y por último está el de movilización, que nosotros lo definimos como todas aquellas acciones que realizan los trabajadores, sobre todo en contextos de huelga, que en el fondo dotan de mayor poder a la paralización. ¿Es el que agregaron? ¿Es el quinto que tú agregaste? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, lo menciono porque este van a ser como mi mapa por el cual voy a ir explorando la agencia laboral y voy a ir haciendo la descripción un poquito más adelante, ¿vale? Y bueno, ahí se ven estas tres opciones de resistencia, perdón, de estrategia, que va desde la resiliencia, ¿cierto? Como en el fondo sobrellevar la situación. Ejemplos clásicos es el ausentismo laboral, tirar licencias, ¿cierto? Como que en el fondo hay un malestar, pero que no está organizado colectivamente, entonces como que la gente no responde de cierta forma. Hasta que llega hasta a su expresión máxima, que ya es la resistencia propiamente tal, donde se cuestiona las relaciones de poder en el contexto de la hora. Bien, entonces, como les decía, eso por un lado tenemos la agencia laboral, pero luego vamos a hablar sobre esta relación entre el trabajo, cómo la agencia laboral se ve constreñida por la naturaleza, y en esta parte yo me posiciono desde la teoría de la producción de la naturaleza. Y esta teoría parte desde la idea que existe una relación metabólica entre naturaleza y sociedad. En el fondo, humanos somos parte de la naturaleza y esa relación se da principalmente por el hecho que mediante la acción humana se van generando valores de uso, ¿cierto? Que la sociedad necesita para poder generar su reproducción y por lo tanto esta relación metabólica termina siendo definida a partir del modo de producción, a partir de cómo se organiza el proceso de trabajo, cómo se genera la producción. Entonces tiene, por supuesto, todo su contexto, su desarrollo histórico, que va a ir mutando a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo el Estado, cómo podemos definir esta relación? Es principalmente a través de esta organización del proceso de trabajo. Y bueno, aquí ya tenemos más o menos un mapa de cómo son los conceptos principales para entender agencia laboral, pero cómo entendemos naturaleza. Entonces, bueno, aquí hay un enfoque que es de Putnam, que es espacio-tiempo-forma, y lo utiliza principalmente para hacer el análisis de cómo estas dimensiones de la naturaleza, o del ecosistema, si se quiere, generan ciertas como también constricciones, pero ya para el capital, ¿cierto? Como para el proceso mismo de acumulación. Entonces, bueno, dentro de este artículo de Banu, que es bastante reciente, se analiza particularmente la industria del salmón y se llega, digamos, a esta tabla, que no voy a describirla en particular, pero que en el fondo se va analizando cómo cada una de estas dimensiones incide en cómo se va a estructurar el proceso productivo. ¿Cierto? Por ejemplo, lo que les decía, aquí es muy importante las características propias del recurso natural, ¿cierto? Entonces, tiene un tiempo que requiere de crecimiento que dura más o menos 2 años, tiene distintos ciclos, distintas etapas. Por supuesto que el capital lo que va a buscar es reducir ese tiempo de producción, ¿cierto? Entonces ahí sigue otras estrategias como subsunción real, que sería, no sé, manipulación genética, manejo de nutrientes, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso del espacio, como les decía, también están las limitaciones geográficas por la condiciones abióticas, temas de temperatura del mar, oleaje, etcétera, etcétera. Y por supuesto la forma misma del salmón, ¿cierto? En el sentido de no solamente sus características, sino también preguntarse por qué el salmón es más caro que, no sé, la merluza, ¿cierto? Como que tiene un valor simbólico también de acá, ¿cierto? Como que no vamos a hacer sushi con merluza, ¿cierto? Entonces también le da como esa característica que finalmente se va a traducir, digamos, en mayor poder, no sé, estructura. Entonces, dentro de esta idea de la producción de la naturaleza, ¿qué es lo que se ha discutido? ¿Cierto? En el fondo, viene muy de la idea de que el capital necesita para su proceso de acumulación obtener ciertos recursos, donde los principales que se mencionan son estos cuatro, ¿no? Son como
que Moore habla de los 4 baratos, ¿cierto? El trabajo, la energía, los alimentos y los recursos naturales. A medida que estos recursos suben de precio, ¿cierto? Y ya en el fondo un nuevo ciclo de acumulación se vuelve más insostenible, el capital lo que va a buscar es extender las fronteras de ese recurso. Y eso quiere decir como trasladarse a otro territorio o también intensificar la producción a partir de manipulación genética, lo que ya mencionaba anteriormente, ¿cierto? Y bueno, esto es un poco lo que se ve también harto en la industria del salmón, ¿cierto? Como vamos a ir a hablar ya directamente del virus ISA, por ejemplo, que motivó también o aceleró el proceso de extensión de la industria hacia regiones más australes como Aysén, Magallanes, etcétera, ¿cierto? Eso sería una expresión de extensión de esta frontera, ¿cierto? Una idea que se volvía un poco más dificultoso la acumulación. Y ahí, bueno, aparecen estos dos ideas de subsunción, ¿cierto? Muy desde la clave marxista, ¿no? De subsunción del trabajo, pero ahora llevado a la naturaleza. ¿Cierto? Como en el fondo hacemos la naturaleza más productiva, cómo se apropia más del plusvalor de la naturaleza. De un lado, desde la subsunción formal, como les mencionaba, accediendo a nuevos lugares donde podemos encontrar recursos naturales. Bueno, en el caso del salmón, el recurso de introducción, ¿no? No es nativo, pero sí, como les decía, las condiciones abióticas sí son relevantes y eso permite como que en el fondo se siga extendiendo hacia regiones no australes. Y la real que viene con esta estrategia intensiva que hacen la apropiación más, digamos, como dice su nombre, intensiva, ¿cierto? Como acelerar la reproducción de los peces, hacerlos que engorden más, tengan, no sé, sean premium, por ejemplo, cosas de ese tipo. Y bueno, los ajustes socioecológicos se refiere como a transformar todo el espacio para la producción, ¿cierto? Como generar carreteras, botes, particulares, etc. Entonces, bueno, yo lo analizo a partir de las crisis socioecológicas y solamente lo quería mencionar porque esto puede ser interesante, dado que, bueno, hay distintas formas de entender lo que es una crisis, ¿no? Una crisis socioecológica en particular, ¿cierto? La crisis como, en su como definición más básica viene de la salud, ¿no? Como en el fondo es una situación donde ya se vuelve insostenible y necesita como cierta intervención o tratamiento para poder mantener la vida. Acá viene a ser más o menos lo mismo. El tema es que desde el enfoque que yo trabajo, sugiere que para que haya una actividad se necesitan ciertas condiciones socioecológicas, ¿cierto? Condiciones, como les decía, abióticas, pero también de relaciones sociales, ¿cierto? En el fondo, cuando la industria se instala dentro de la región, necesita crear proletarios, básicamente, ¿cierto? Comienza a crear trabajadores especializados para esa producción, ¿cierto? Entonces, ahí se va a generar toda una relación entre que se va apropiando un poco de la cultura que ya existía ahí, de los conocimientos ancestrales que se iban realizando, pero a la vez también va capacitando y moldeando en el fondo esa fuerza de trabajo, ¿no? Un poco la idea de régimen laboral y el control que les mencionaba anteriormente. Entonces, cuando esas condiciones socioecológicas que posibilitan, digamos, la producción se vuelven insostenibles, es que ya se está hablando como de una crisis y necesita ser cambiada. Y bueno, bajo esa definición es que yo identifico estas dos grandes crisis que sufrió la industria del salmón, ¿cierto? Por un lado, la crisis del virus ISA, que nace producto de la sobreexplotación y el crecimiento desregulado de la industria, ¿cierto? Teníamos muchos peces en la jaula como centros de cultivo muy juntos unos de otros, y lo que facilitó mucho la propagación del virus. Y por lo tanto, para responder a esa condición se generaron nuevas normativas que facilitaran, digamos, la producción. Ya no voy a profundizar tanto en eso, lo podemos hablar después y seguro Néstor también va a agregar más datos al respecto. Y el segundo es el florecimiento de algas nocivas, que si bien las mareas rojas son una condición recurrente dentro de este territorio o maritorio, este contexto fue como particularmente fuerte y se vio relacionado con el vertimiento de salmones al mar, por como 9 toneladas, donde hay relación directa o no, no lo puedo determinar, hay investigaciones contradictorias, pero sí ya había una deslegitimación acumulada respecto a la industria por todo su impacto que generaban al medio ambiente y a toda la experiencia que tenían de virus ISA. Entonces, bueno, por supuesto que se les acusó y eso va a tener ciertas consecuencias también para los trabajadores. Entonces, bueno, ese es como el mapa general. Entonces, bueno, mi hipótesis era que en el fondo la crisis socioecológica cambia las condiciones socioecológicas de producción
lo que lleva a una transformación dentro del proceso productivo y por lo tanto le da forma o cambia la relación capital y trabajo. Eso es como el orden, digamos, de la hipótesis. Eso es un poco lo que termino comprobando a partir de la tesis. Y bueno, rápidamente, la metodología que utilicé fueron dos, Path Dependence y Process Tracing, ¿cierto? Como metodologías cualitativas más de orden positivista, ¿cierto? Buscando mecanismos causales, donde consulté un montón de fuentes de datos, tanto primarias como secundarias. Primaria hice entrevistas, tanto a dirigentes sindicales, los Lagos y Aysén, y a representantes de la industria del salmón. Y lo complementé con varias bases de datos, huelgas laborales, conflictos laborales, organizaciones como, digamos, del Estado, como Cernapesca, la Dirección del Trabajo, aduana, etc. Y por supuesto también con notas de prensa, ¿cierto? Hice un análisis de notas de prensa donde llegué a más o menos 200, poco más, entre ambas crisis, ¿cierto? Me enfoqué como esos puntos focales para analizar la situación. Entonces ya, vamos a hablar ya directamente del segundo punto, que es describir cómo son los salmones, cómo ha sido la trayectoria de la salmonicultura, de los trabajadores del salmón. Entonces, partiendo por el recurso asociativo, hablando ya directamente de las organizaciones salmoneras, bueno, aquí lo que vamos a observar en estos gráficos, principalmente, bueno, ¿cuántos sindicatos hay? ¿Cierto? Como en el fondo, partiendo un poco de esa idea, estos gráficos lo que muestran es la constitución anual del sindicato, ya no son los sindicatos activos, es distinto. Pero sí lo que podemos observar es que en el fondo los sindicatos se empezaron a crear conforme la industria iba creciendo, ¿cierto? Esta es una industria que parte en los 80, pero ya en los 90 empieza como ya la generación de organizaciones sindicales, y como pueden ver ha ido increciendo en el tiempo, ¿no? Que son las líneas, y las barras son el promedio de afiliados. Y si bien hay más sindicatos, o se han creado más sindicatos en cada uno de los periodos, su afiliación es más o menos estable, ¿cierto? Y no tan alta. Entonces, bueno, ustedes pensarán, bueno, quizás aquí estoy viendo un fortalecimiento del sindicato, pero en realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí lo que está reflejando este gráfico es una mayor fragmentación sindical. Entonces, como para ponerlo como ejemplo, actualmente, bueno, a partir de las bases de datos, identifiqué 320 sindicatos activos en la región, en ambas regiones, perdón. O sea, es un montón. Igual sabemos que en Chile es una condición general del sindicalismo chileno, ¿cierto? En Chile hay 11.000 sindicatos activos. Entonces, pero igual no deja de llamar la atención la cifra de 320 para una industria que está concentrada principalmente en los lagos, ¿no? Y muchos en total. 320 en los lagos y en Aysén. Y en los lagos tienen Un 280, creo. Lo tengo por ahí, pero lo puedo compartir después. Sí, sí. Bueno, entonces, claro, hay una gran fragmentación, y por supuesto que esta fragmentación está tanto por un lado por la regulación que se tiene sobre los sindicatos. Es decir, un sindicato se forma a partir de una empresa, que una empresa es una firma, ¿cierto? Una gran holding, no sé, Mowi tiene, pongamos, operativa, no sé, de 100 centros de cultivo, entonces cada uno de esos centros de cultivo podría ser un sindicato. Entonces, como que en el fondo tiene esa particularidad, pero por supuesto también hay una fragmentación que está motivada por las condiciones geográficas donde se desarrolla el proceso de salud, ¿cierto? En el fondo tenemos sindicatos en las plazas de alevinaje, de desarrollo de cultivo, en el centro, ¿cómo se llama?, de procesamiento, y en cada una de ellas puede haber más de un sindicato. Entonces, en el fondo, más o menos se va explicando así por qué esta fragmentación. Y bueno, tras las crisis, lo que pasó, por supuesto, cuando baja la producción, a los primeros que terminan cortando son a los trabajadores. Y en ese contexto se habla de distintas cifras, 10.000, 15.000 trabajadores despedidos. Entonces, claramente los sindicatos se vieron impactados, tanto por una afiliación, pero también fue un momento, digamos, una oportunidad que tuvo el capital como para despedir a aquellos trabajadores que eran más críticos de la industria, ¿vale? Entonces, sobre todo como dirigentes sindicales que estaban vinculados a partidos políticos, principalmente el Partido Socialista, el Partido Comunista. Entonces, eso a lo largo generó una despolitización del movimiento sindical. Es como una consecuencia más a largo plazo. Que si bien luego cuando ya se empieza a reactivar nuevamente la industria tuvieron que volver a contratar a los trabajadores, lo hicieron a partir de modalidades mucho más flexibles, ¿cierto? Como contrato a plazo fijo, por tarea en particular, y con peores condiciones de trabajo y salario. Entonces, también fue como un poco ese el impacto. Bueno, respecto al recurso de poder estructural, que es el económico,
Bueno, acá también lo analizo entre distintas escalas, lo voy a mencionar rápido porque en realidad yo cuando les consultaba a los trabajadores que igual eran los puntos como más vulnerables, por así decirlo, del proceso productivo, ellos no lo identificaban. ¿Por qué? Porque decían que en el fondo el proceso es una cadena, ¿cierto? Como que en el fondo parte desde la selección de ova, el crecimiento, el levinaje, el engorda, bla, 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 y como que si se cortaba una de esas etapas, el proceso en general como se paralizaba. Ahora, yo no creo que porque tenga esta estructura fordista no van a haber como posiciones que sean más disruptivas que otras, pero esa fue una discusión más teórica que hice posteriormente y no lo voy a abordar ahora. Y bueno, por supuesto, lo estratégico que tiene esta industria en una escala local, ya se lo mencioné, ¿cierto? Por la empleabilidad que genera, y también porque en el fondo también alimenta, por así decirlo, otras actividades que no están directamente relacionadas con la industria, ¿cierto? En el fondo, cuando se pasaron estas crisis, también se vieron perjudicadas otros actores sociales, como por ejemplo personas de lavandería, que trabajaban en lavanderías, que le hacían aseo, o sea, le limpiaban los trajes y las trabajadoras, industria de alimentos, ¿cierto? Que proveían, no sé, colaciones a la industria, incluso hasta transporte, ¿cierto? Entonces, como que en el fondo no solamente paralizó la industria del salmón en ese contexto, sino como que la región en su totalidad, ¿cierto? Y bueno, y a escala nacional también tiene su posición estratégica en el sentido que es una industria de las que más exporta en Chile, ¿cierto? Ya está a nivel de la agricultura, siendo ya peleándose el segundo puesto de cuál es la que más exporta. Y bueno, a nivel global, hay que decir que es el segundo mayor productor de salmón a nivel mundial. Entonces, también queda de evidencia que, por ejemplo, en la crisis del 2016, como una reducción de stock, se impactó en el corto plazo el precio global del salmón. Entonces, claro, también tiene su relevancia y que va a atraer el interés de otros actores a nivel global, ¿cierto? Por ejemplo, supermercados, cosas así, bancos, etc. El tercero del recurso social, este que ya me parece así más interesante, porque aquí vimos, o sea, lo que puedo observar es un impacto fuerte sobre las alianzas que tienen o que tenían los sindicatos antes de las crisis, porque dada la importancia que tiene la industria para la región, antiguamente los trabajadores o los sindicatos tenían un rol muy importante dentro de la comunidad. Entonces, por ejemplo, si es que se analizan como huelgas previas a la crisis, hubo una fuerte del 2001, 2006 en el CEN, 2007 incluso en Los Lagos, se recibió mucho apoyo de la comunidad. Entonces iban a apoyar a la huelga, se les iba a entregar alimentos u otro tipo de ayuda, pero eso después fue cambiando tras las crisis. Yo lo veo por dos motivos. Por un lado, por la despolitización que les mencioné anteriormente, en el sentido que ya los trabajadores, o más bien los sindicatos, se enfocaron, digo que es un sindicato corporativo, que en el fondo ahora solamente se enfocan en mejorar las condiciones de trabajo a través de negociaciones colectivas, ¿cierto? Como que no salen de ahí, se enfocan solamente en eso, y como que toda esta discusión más política o relacionamiento con otros actores, como que lo han dejado más de lado, y son más esporádicos. A pesar de que, bueno, en el caso de la pesca artesanal, de que comparten un mismo espacio, podría ser llegar a tener como una interdependencia mayor, igualmente no logran como generar como acciones coordinadas. Entonces se está también aislando, atomizando este sindicalismo, ¿cierto? Desaparecen los partidos políticos desde las directivas sindicales, y bueno, las relaciones que tienen con otros sindicatos o actores del territorio son más bien asistencialistas, ¿cierto? Como que, por ejemplo, el sindicato del colegio te pidió una colaboración, va y dice, y chao, y después no te viste más, o le pediste la sede con una asamblea, y nada más que eso. Y bueno, ya a escala nacional y global en realidad son muy pocas las alianzas que tienen estos sindicatos, solamente algunas cosas muy esporádicas, principalmente los miembros de la CUT en algunos casos solamente, y a escala global prácticamente nunca. Más allá de que alguna vez hayan invitado a algún dirigente a Noruega a exponer, pero no se ha traducido en, no sé, intercambio de recursos o cosas de ese tipo. Luego está el institucional. En realidad, yo ya les hablaba un poco como de la condición de sindicalismo en Chile, ¿cierto? Como que tiene esta debilidad tanto por la forma en que se estructuran los sindicatos, pero también por la
debilitado derecho a negociación colectiva y huelga, y acá, bueno, se traduce, si que conversamos un poco más adelante, pero no hay un marco regulatorio al trabajo salmonero en particular. Como en el fondo eso no existe, pero sí hay, podemos analizar esto a partir de lo que se llama la movilización legal, ¿cierto? Cómo en el fondo van generando denuncias entre las distintas problemáticas. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver las denuncias que se dan por vulneración a los derechos fundamentales en cada una de las regiones. Y como podemos ver ya, aquí tenemos una idea un poco de cómo es la conflictividad en el sector, ¿cierto? A principios de los 2000 hubo una fuerte ola de denuncias, ¿cierto? Te muestra un poco esa conflictividad, pero después de la crisis del 2008, eso ya baja y nunca vuelve a retomar. Hay un desincentivo también por generar denuncias, ya que también los organismos fiscalizadores son súper debilitados, no son muchas personas las que hay, tienen pocos recursos. El ejemplo clásico es que si en un centro de cultivo hay una vulneración, se llama la inspección del trabajo y no tienen lanchas para ir. Entonces tienen que pedirle a las empresas que le presten la lancha para poder acceder. Entonces, obviamente, cuando llegan no está todo ahí. Entonces, claro, eso también se genera ese desincentivo. Y ya pasando un poco a la movilización, aquí primero esto es negociaciones colectivas. Sí. Podemos ver, por ejemplo, dos cosas. Bueno, la negociación colectiva, que es la cantidad de negociaciones, que es la línea negra, es bastante estable y es natural, porque las negociaciones colectivas dependen de los periodos de los contratos colectivos, ¿cierto? Duran 2 o 3 años, no va a variar mucho. Pero sí varía mucho la participación de los trabajadores en la negociación, que es lo que vemos al principio de los 2000. Entonces, de nuevo, había un mayor interés en participación de los sindicatos. Y ya otra vez se nos está empezando a observar este periodo como un periodo de alta conflictividad, ¿no? Y que después, sobre todo de las crisis, empieza a reducirse. Lo mismo pasa con las huelgas. La huelga, este sector en general no tiene muchas huelgas, no es muy conflictivo en ese aspecto, pero sí podemos ver que las mayores, podemos identificar dos ciclos grandes de huelga, ¿no? Como en el fondo a principios de los 2000 nuevamente, que se corta con la crisis del 2008, ahí está marcada, y deja de haber huelga un par de años, después vuelven, y se genera este nuevo ciclo hasta el 2016, se corta, y bueno, después está una movilización fuerte que hubo en el COVID, pero fue una, ¿no? Pero con mucha participación. Entonces, claro, aquí también podemos observar como este primer periodo, a principios de los 2000, que fue como, yo le llamo el auge del sindicalismo salmonero, y que se vio cortado, y como que en el fondo, a partir de esta descripción, ¿cierto?, de los distintos como recursos de poder, aquí me voy a saltar harto, puede llegar a esta historia, por así decirlo, del sindicalismo salmonero. Entonces, ¿qué es lo que observo? Que entre los 80 y los 90, que es cuando emerge la industria, se da un periodo de proletarización. Esto como en el fondo se empiezan a transformar las actividades que realizaban los y las trabajadoras del territorio, que eran de corte mucho más artesanal, pero que ahora empiezan a ser empleados por las industrias. Y luego ya empiezan a emerger los primeros sindicatos, ¿cierto? En los 90, como estuvimos viendo, y llegan a un punto que empiezan a una estrategia de resistencia, ¿cierto? Como en el fondo empiezan a crecer, empiezan a cuestionar más las relaciones de poder que se dan entre trabajadoras, entre capital y trabajo, se producen huelgas emblemáticas, alta participación en negociaciones colectivas, movilización legal, como les comentaba, hasta que llega la crisis del virus. ¿Cierto? Y en esa crisis, dado los despidos masivos, la lista negra, etcétera, se tuvo que pasar a una estrategia más de resiliencia, ¿cierto? Cómo sobrellevar esta crisis en ese periodo. Pero eso hizo cambiar, digamos, el switch de los sindicatos, y trataron de revitalizarlo principalmente a partir de negociaciones colectivas, mejorando las condiciones laborales, ¿cierto? Luego, después en el Alga Bloom, ahí ya no hubo tanto cambio, porque el sindicalismo ya estaba muy debilitado. Hubo menos despido, también su impacto fue mucho menor. También, por supuesto, adquirieron acciones de resistencia para proteger los empleos, pero en realidad no tuvo tanto impacto, ya que venían como en esta idea de relacionamiento mediante el diálogo social, ¿cierto? Como en el fondo establecer negociaciones con los empleadores, y no hubo tanto cambio. Lo que sí cambió mucho en el 2016 fue el relacionamiento con otras organizaciones del territorio, porque la demanda que se hacía, sobre todo en el caso de la movilización chilota, era que se fueran las industrias de Chile, que fuera la salmonicultura. Y obviamente los sindicatos no iban a apoyar eso,
porque en el fondo es su fuerte de trabajo. O sea, ¿qué va a hacer con 80.000 trabajadores despedidos? ¿Cierto? Entonces, claro, se generó esa como bifurcación y lo que yo llamo es una agudización de la contradicción entre la protección del empleo y la conservación medioambiental, ¿cierto? Que es un problema fuerte que tiene y se ha discutido en el sindicato. Entonces, bueno, y haciendo esa panorámica, ya voy a llegar a esta investigación en particular que se desprendió, que tiene que ver con la relación entre sindicato y reproducción social. Y así como contextualizándolo grande, cuando yo estaba haciendo las entrevistas, por supuesto, yo entendía que esta era una industria feminizada, ¿cierto? Muchas mujeres operan en la industria, entonces era natural que preguntara por cosas de género, ¿cierto? Pero mis preguntas no eran como específicas en eso, pero sí hice estas preguntas y se desprendieron cosas. Y cuando ya empecé a mirar los resultados, dije, oh, aquí hay algo. Y invité a Patricia Regamal, que es colega amiga, que ella es experta en temas de reproducción social, para que abordáramos esta idea. Lo que me interesaba a mí en particular era entender cuál era el rol finalmente que juega el sindicato en esta articulación entre el espacio productivo y el reproductivo. Esto como en el fondo hay, tanto desde los estudios del trabajo, al tratar de extenderse fuera de los espacios de la empresa, como también desde las teorías más feministas, entendiendo como al trabajo de reproducción como un trabajo también que contribuye al proceso de acumulación. Había algo ahí que faltaba como poner en discusión, ¿cierto? Y eso fue un poco la idea. Y lo hicimos a partir del estudio de la acción de los sindicatos. Entonces, bueno, el marco teórico por un lado eran los regímenes laborales, que ya habíamos mencionado, y la teoría de la reproducción social por otro lado. Entonces, bueno, como antecedentes, yo les decía, esta es una industria que es feminizada, pero dentro de este proceso de proletarización cambiaron mucho los patrones de género, o los roles de género. ¿Por qué? Porque antes de la llegada de la industria, esta era una región donde los hombres lo que hacían era principalmente salir a pescar, ¿cierto? O sea, navegaban por semana buscando recursos y que después traían a la casa, o también trabajaban, no sé, en espacios externos al hogar, ¿cierto? Como agricultura, forestales, etcétera. Mientras que las mujeres se quedaban más, digamos, como en los hogares o en actividades ahí particulares del hogar, y donde tenían una particularidad, ¿cierto? Como también desarrollaron mucho el trabajo textil, y eso va a ser como súper relevante más adelante. Pero cuando ya llega la industria, las mujeres empiezan a emplear, y entonces salen al mercado del trabajo. Y eso va a generar hartos como impactos. Bueno, elijo algunas cifras, ¿cierto? En los lagos, por ejemplo, el 40% de los empleos directos son mujeres, y que por supuesto asciende más en las plantas de proceso. Digamos que en las plantas de proceso donde las mujeres se emplean mucho más, ya no tanto en los centros de engorda, por ejemplo. Vamos a ver un poco por qué. En el un poco menos porque en realidad hay tantas plantas de proceso, hay más centros de cultivo y no se procesa tanto el salmón en esa región. Entonces, como les decía, las mujeres eran más de estas actividades como textiles o manualidades más minuciosas, ¿cierto? Y en el fondo, cuando la industria se apropia de ese conocimiento, de ese saber, y las emplea en tareas como relacionadas a ese tipo, al fileteo, al desespinado, al decorado, ¿cierto? Que en el fondo requieren mucho más de estas habilidades. Y bueno, las mujeres al participar más en el mercado de trabajo también cambian su estatus social, ¿cierto? Les da más confianza, más autonomía, adquieren otro como valor, digamos, dentro del hogar. Y también, por supuesto, les permite tener mayores interacciones, ¿cierto? Les saca desde este aislamiento rural en que vivían y ahora interactúan con más mujeres, interactúan con más hombres también. Pero a pesar de esto, esto no ha sido como un proceso de liberador necesariamente, ¿cierto? Como decía una amiga, nadie se libera a través del trabajo asalariado. Pero entonces trajo conflicto. Trajo conflicto en los hogares porque, por supuesto, los hombres vieron amenazados como su rol proveedor, por así decirlo, ¿cierto? Entonces se generan distintos conflictos al interior de los hogares también. Y bueno, ya están las interacciones que las mujeres o empezaron a tener dentro de los espacios de trabajo, generó una mayor inclusión también dentro de las organizaciones sindicales. Y eso es lo que en fondo quería mostrar acá en este gráfico, ¿cierto? Como cuál es su participación en organizaciones sindicales, ¿cierto? Está la proporción en el tiempo. Y como podemos ver, es creciente. Pero esa participación no es producto de las crisis
¿cierto? Como en el fondo aquí estas líneas que están marcadas, si bien marcan un pic, no tienen que ver necesariamente con la crisis que hayan incentivado esa mayor participación. En realidad tiene que ver más por la trayectoria propia que han seguido las mujeres dentro de la industria, ¿cierto? Como partiendo desde situaciones muy desventajadas en un espacio muy masculinizado como el sindicalismo, hasta que empezaron a haber una mayor participación. Y eso les permitió, por ejemplo, tener una mayor participación en la directiva, perdón, claro, la directiva sindical. Entonces, con un gráfico que preparé para vivir. Y ahí alrededor, desde 2010, un 27% de mujeres que participan en directivas sindicales. Entonces, va un poquito más o menos de la mano, ahí sí vamos comparando los gráficos, más o menos como un 1 y 1 casi, pero no saqué la correlación, digamos. Pero, no, perdón, 31%. Pero lo que es un poquito menos es la participación en posiciones más de poder dentro del sindicato. Y esto en el fondo serían las presidencias. Acá un poco menor, 27%. Y en el fondo, sobre todo al comienzo, las mujeres dentro de las directivas sindicales les daban roles como de secretaria, de finanzas, pero nunca como roles de presidencia. Ha ido cambiando un poco, pero aún son menos, ¿cierto? Un 27% comparado con el 40% que hay en la industria de participación. En el caso de la negociación colectiva, también empezaron a participar, pero empezaron a participar más en los 2000. Entonces también como parte un poco de ese proceso, no hay tanta variación, pero su participación sí le ha permitido como poner en la mesa, dentro de las negociaciones, temas más particulares como de género, ¿cierto? Vamos a ir viendo que tiene que ver más que nada con aspectos propios que van a facilitar la inserción de mujeres al mercado del trabajo, ¿cierto? Temas vinculados como a los cuidados, a la maternidad, etc. Entonces, un poco como el sindicalismo también ha jugado ese rol. Entonces, bueno, si bien había una mayor participación de las mujeres en la salmonicultura, de todas maneras, no ha sido fácil, como les decía. Hay un montón de barreras culturales asociadas que están asociadas principalmente al rol que se le asigna a las mujeres como el trabajo reproductivo, ¿cierto? Como que en el fondo no han podido escapar de eso. Entonces, esas barreras culturales tienen que ver con que bueno, como geógrafo lo divido entre espacio y tiempo, ¿cierto? Por un lado, en el tiempo se extiende, digamos, se genera este triple rol, que ya se ha discutido antes, al extender su jornada. Entonces ya no tenemos solamente una jornada de trabajo productivo en la salmonera, o el trabajo reproductivo, pero también ahora el trabajo sindical. Entonces es como una triple jornada que las mujeres están desarrollando, ¿cierto? Y también hay temas propios del proceso de trabajo, ¿cierto? Que tiene que ver con el sistema de jornada, los sistemas de turno. La industria no para. Trabaja 3 turnos, entonces los turnos de noche, por supuesto, es mucho más dificultoso que las mujeres participen, sobre todo si es que son personas cuidadoras, ¿cierto? Cuidadoras en el amplio rango, ¿cierto? Personas dependientes, niños, niñas, adolescentes, etc. Y acá puse esta cita porque me parece súper interesante. Dice, se evidencia que el trabajo asalariado genera un impacto en los ritmos del trabajo reproductivo. Entonces, como que en el fondo, nuevamente, se les pone la organización del proceso de trabajo como un articulador de las relaciones sociales dentro del territorio. Y eso también impacta al trabajo de reproducción. Eso me parece como súper interesante. Y en términos de espacio, por supuesto, las distancias, ¿cierto? Los centros de cultivo están en la mitad del mar, tenéis que navegar como 14 horas para llegar ahí, o sea, son turnos de 14 días que están metidos en el mar, y por supuesto, a las mujeres que tienen, ¿cómo se llama?, alguien a su cuidado, no pueden acceder. Por eso son muy pocas las mujeres que participan dentro de esos espacios de trabajo. Entonces, como que en el fondo se genera esta como división del trabajo social, ¿no? Como que las mujeres parece que están en las plantas de procesamiento y los hombres están en los centros de cultivo. Tiene un poco más esa característica. Entonces, bueno, empecé a explorar esta relación entre trabajo productivo y reproductivo, y acá empezaron a aparecer algunas cosas que tienen el rol de los sindicatos. Ya les decía, por ejemplo, que los sindicatos se encargan de subsanar esta participación femenina en el mercado de trabajo. Sobre todo en temas de reproducción, como el tema del horario para amamantar, muchas son jefas de hogar, y eso ya es algo que no está documentado, pero yo me atrevería a decir que con las mujeres una mayor participación ha tendido a haber una mayor proporción de mujeres como madres solteras. Como que en el fondo, no sé por qué, pero creo como que en el fondo ya como pueden llevar su hogar, ya no tienen tan como si al yugo de proveedor del hombre, terminan como separándose y terminan siendo
mayor madres solteras en la industria. Pero bueno, eso es una hipótesis mía, ¿no? Ya eso está tonando. Entonces, bueno, el sindicato busca como apoyar en ese sentido, donde también se han visto permeados temas del hogar. Y terminan como se llama, articulando demandas sociales para reproductivas. Y tiene que ver mucho con temas como de violencia, pensiones alimenticias, cuidados, ¿cierto? Como el sindicato ayuda a través de, no sé, prestando sus recursos de abogados, etcétera, etcétera, a solventar esas demandas que en el fondo escapan el espacio de producción. Y acá me llama mucha atención también esta cita, ¿cierto? Pasa a ser como un asistente social de la organización. Asistente social, pero también como la madre. Tenía como un rol medio maternal también la dirigente sindical. Entonces, bueno, eso también me parecía como bien relevante. Pero de todas maneras, su participación dentro de las directivas sindicales ha permitido como fortalecer el sindicalismo. Como en el fondo, al poder empezar a articular estas demandas más de género, también ha traído mucha más atención de parte de las propias mujeres al participar dentro de estos espacios. Y a pesar de eso, igualmente siguen existiendo temas de discriminación de género, principalmente con el hecho de ser mamá, ¿cierto? Como acá esta cita lo menciona, ¿cierto? Siempre te van a cortar a las mujeres, sobre todo las mamás y las que están en edad fértil. Son las primeras que se han cortado cuando hay tablas de despido. Entonces ya, algunas conclusiones y ya vinculándolo con esta, para ir cerrando, con el régimen laboral y sus dimensiones. En temas de producción, la reproducción social se ve afectada a través de la división sexual del trabajo. Esto es lo que les comentaba, ¿cierto? Hay puestos de trabajo para mujeres, puestos de trabajo para hombres, pero también la empresa se está apropiando de estas tareas más como manuales y rutinarias y que tienen una gran posibilidad como de resistencia, por así decirlo, en el tiempo. Pero termina reproduciendo los roles de género dentro del espacio de trabajo. Y ahí el sindicalismo lo que hace es movilizar demanda a partir de negociaciones colectivas y otras instancias. En el tema de la circulación, toda esa interacción se da a partir del mercado de trabajo, donde los sindicatos en el fondo se han encargado principalmente de facilitar la inserción de las mujeres en el mercado del trabajo, ¿cierto? A partir de lo que ya les comentaba, cierto tema de reproducción social. En aspectos ecológicos, genera estas constricciones que ya les mencionaba, ¿cierto? Las mujeres no les dificulta participar en centros de cultivo, el medio abiótico para que reproduce el salmón, han transformado estas actividades previas y modificado el sistema de género y por lo tanto, pero de todas maneras hay industria ahí y eso ha facilitado que las mujeres participen en el mercado de trabajo y también en las organizaciones sindicales, ¿cierto? Y por último, la reproducción ha tenido su propio impacto en el quehacer sindical a partir de la generación de estas demandas, estas problemáticas, ¿cierto? Relacionadas a maternidad, violencia intrafamiliar, cuidado, etc. Entonces, ante esta situación, el sindicalismo actúa como de forma receptiva, ¿cómo se llama? Teniendo una mayor sensibilidad respecto a estos temas que antes no tendrían si no hubiese mujeres. ¿Sí? Entonces ya como discusión se demuestra como que en el fondo el sindicato opera como un espacio de reproducción social. Y yo lo digo que es una suerte de bisagra entre el espacio productivo y reproductivo, ¿cierto? Como articulan ambos espacios, ambos mundos. Y bueno, la participación femenina dentro del mercado del trabajo también se ve, bueno, en realidad más en los sindicatos, por la inserción de mujeres en los espacios sindicales. Y que a la vez lleva todas estas problemáticas del espacio reproductivo a facilitar esa participación. Y también me llamaba mucho la atención que la dirigente sindical tiene este rol como de cuidadora, o un espacio más maternal, si se quiere. ¿Ya? Quizá el concepto cuidador ahí no es tan preciso, pero sí más maternalista, por así decirlo. Y por último, la organización sindical se ve fortalecida por el hecho de la mayor participación de mujeres y movilizar este tipo de demanda. Y lo encuentro como relevante en el sentido como el rol político que tiene el sindicato, sobre todo en este contexto donde vimos que se han despolitizado, ¿cierto? Y que ya no se vinculan tanto con las organizaciones. Creo que la presencia de mujeres puede ayudar como un poco a subsanar esa distancia que tiene, o este aislamiento que tiene el sindical. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias. Súper interesante, sí. Yo creo que vamos a dar paso a
a la otra presentación que es cortita. Está con nosotros también Néstor Fernández. Néstor es sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, estudiante de Magíster de Desarrollo Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Argentina, y ha investigado acerca de los delitos socioambientales en la Patagonia chilena en torno a este activismo. En este momento es parte del equipo de este proyecto Fondesit. Y Néstor, te dejo para que hagas una presentación en torno, bueno, a algunos temas que hemos estado revisando en el contexto del proyecto como antecedentes. Néstor, bienvenido. Gracias, Sol. Tienes que habilitarme para compartir. No, mira. Mm, Ah, ya. ok. Ya, estamos. ¿Se ve? Sí. Bueno, antes que todo, muchas gracias, Diego, por tu presentación. Me pareció bastante interesante y con bastantes temas en común con los objetivos del proyecto. Eh, la presentación que voy a hacer a continuación tiene que ver con una caracterización general de la temática Salmón y territorio en Chiloé, ¿no? Y esta caracterización básicamente va a tratar sobre dos dimensiones, ¿no? Una histórica, que tiene que ver con cómo fue irrumpiendo en la zona la salmonicultura. En numerosa bibliografía van apareciendo antecedentes de cómo se instaló la industria de salmón en el territorio, pero me pareció interesante poder mostrar de alguna manera en una línea de tiempo cómo históricamente tuvo diferentes etapas. La otra dimensión tiene que ver con las narrativas y los discursos, por lo cual la industria se fue de alguna manera implantando en el territorio, narrativas y discursos que con el tiempo, por lo menos en los años fines del 70, 80, 90, se transformaron en la narrativa hegemónica, cómo esta fue evolucionando, las crisis que tuvo, ¿no? Y ponerlo en juego un poco con esta caracterización histórica y narrativa. Bueno, si bien la línea temporal que nos interesa a nosotros en el proyecto son los últimos 30 años, la erupción del salmón tiene varios periodos, como lo vemos en esta línea de tiempo. En lo que está con dibujo verde, hubo en 1800 algunos intentos privados, ¿no? Isidora Goyenechea y Luis Cousiño, dueños de la minera en Lota, intentaron en Lota introducir el salmón. Después, en 1900, en la Patagonia chilena, hubo algunos intentos de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, de capitales ingleses que trabajaban en ganadería, también de introducir el salmón en los ríos de Torres del Paine, también en la península Muñoz Gamero, de Puerto Natales, y hubo algunos intentos estatales para introducir el salmón con ovas traídas de Escocia y posteriormente de Alemania. Sin embargo, lo que caracteriza esta primera etapa es que fueron de alguna manera eh, no fue un conjunto de medidas organizadas, ¿no? Fueron dispersas entre sí, sin un seguimiento, de alguna manera bastante desordenadas en el primer periodo. Ya en 1960, en 1965, concretamente, empieza a haber un periodo de investigación, es decir, de comprobar la factibilidad de la instalación del salmón en el territorio. Y esto responde brevemente más o menos a los entrelazamientos globales, cómo van definiendo los territorios. Es decir, cómo, como planteaba Diego, la acumulación del capital va buscando territorios, ¿no? Básicamente, el salmón, como decía Diego, es un pez que no es nativo, es introducido, ¿no? Su ciclo natural de vida lo desarrolla en el Pacífico Norte, en el Atlántico Norte. 1960, mundialmente nos encontramos en un periodo de Guerra Fría y los países nórdicos, Rusia, Estados Unidos, empiezan de alguna manera a tener que reclamar sus territorios marítimos. O sea, empiezan a insistir en derechos y controles sobre el territorio y poner puestos de control. Japón, que era uno de los principales recolectores de salmón a mar abierto a nivel mundial, se ve en la necesidad de empezar a buscar nuevos territorios, ¿no? Esto a fines
de los años 60. Estados Unidos hace lo mismo, ¿no? Y empiezan a buscar en Nueva Zelanda, en Argentina y en Chile un lugar donde estén las condiciones, es decir, la calidad de las aguas, los niveles de salinidad, en donde permitan introducirse esta especie. Esto más o menos se concreta en 1972 con una cooperación entre Japón y Chile, ¿no? En donde se empiezan a sentar las bases de investigación y va a crear un paquete de conocimiento que, si bien no fueron muy exitosos sus intentos de introducción del salmón en la década del 60, este paquete de conocimientos va a servir como sustento para que está en la etapa de consolidación, es decir, de 1973, 1984, sean exitosos los intentos del salmón en Chile. 1973, la ala económica de la dictadura militar realiza una serie de reformas estructurales, ¿no? Esto significa que son un conjunto de reformas que pretenden liberalizar la economía, la apertura económica y atraer la inversión extranjera directa al territorio, ¿no? Y de la mano de ese propósito, empiezan en conjunto con empresas nacionales, privadas e internacionales a crear un paquete de medidas para ya insertar de manera, podríamos decirlo, un poco más agresiva el salmón al territorio, ¿no? Solo para tener un poco noción de esto, de esta intensidad en el propósito, en 1976 se crea Pesca, la piscicultura en Coyhaique se inaugura en el 76, por ejemplo, Chinquihue, la piscicultura en el 76, en el 81 ya se hace la primera cosecha de salmón pogo, en 1981 se crea Salmones Antártica, posteriormente en el 85 ya se reproducen 1.200 toneladas de salmón. O sea, estamos viendo que en un periodo de no más de 10 años se instala la industria, ¿no? Es por esto que varios autores han denominado a este proceso como una especie de revolución azul, ¿no? En el sentido que es el resultado de un cambio completo de las estructuras sociales y económicas del país, ¿no? Que pretenden linkar la economía chilena a este proceso de neoliberalización económica global. Cecilia Montero, por ejemplo, de la CEPAL también comparte esta idea, ¿no? En ese sentido, como dice la autora, la introducción del salmón se suma a una serie de reformas, a una serie de cambios en la economía, ¿no? De pasar de una economía mixta, monoexportadora, ¿no? A un mercado abierto basado en la explotación de recursos naturales. Eso es más o menos un resumen de las características históricas que tuvo el salmón en el territorio. Pero estas características históricas vienen de la mano también con un proceso, podríamos decir, de construcción de narrativas y discursos, ¿no? Que van a ser hegemónicos por lo menos hasta el año 2000 en el territorio, ¿no? Esta narrativa para muchos autores, Beatriz Bustos y Razabal, inauguran este periodo con dos mitos fundacionales. Estamos hablando en el periodo de 1973, ¿no? En adelante. Y estos mitos fundacionales tienen que ver con la idea de que la clase salmonera como pioneros del territorio, ¿no? Y el sur de Chile como un espacio vacío, ¿no? Estas máximas tuvieron como principal objetivo intentar primero asimilar a la identidad chilota con la identidad salmonera, ¿no? Y por otro, construir un sujeto empresarial, ¿no? Que en varios medios de comunicación fueron llamados como la clase salmonera, ¿no? El carácter material lo vimos en la línea histórica, ¿no? Corfo empieza a subvencionar empresas para que se instalen en el territorio, se hace una apertura de la economía, ¿no? Y en la parte narrativa empiezan a instaurarse estos elementos en la opinión pública. La idea de salmoneros como conquistadores en el territorio viene con una idea acompañada o con la asunción de que el sur de Chile era un espacio vacío, ¿no? Pobre, o sea, alejado del proceso de modernización, que de alguna manera Chile quería participar, ¿no? Y esta propuesta vino con una imposición de modernidad que equiparaba la idea de desarrollo, es decir, de bienestar, con la idea de crecimiento económico. Ese fue el principal ethos por lo cual la industria justificó su colocación en el territorio, ¿no? Argumentando que, bueno, esto iba a entregar una nueva cara a la región, entregando puestos de trabajo, aumentando el crecimiento económico de la región y del país, ¿no? Y estos mitos fundacionales, perdón, de alguna manera lo que lograron hacer
es utilizar al salmón como especie, ¿no? Como una llave para anclar a la región, especialmente la región de los lagos, al proceso de economía global, ¿no? Es decir, insertarlo en el proceso de cadena de suministro global de alimentos. En ese sentido, ese es el lugar que ocupa el salmón, ¿no? Esto duró más o menos sin mayores cuestionamientos por parte de las instituciones entre el 80 y el 90. Sin embargo, a partir del 2000, ¿no? Y en la actualidad empiezan a mostrarse lo que se denomina los efectos colaterales, ¿no? De estas industrias extractivas, que no solamente se remiten a la industria del salmón, sino que se remiten a todas las industrias extractivas que se realizan en América Latina. A partir del 2002 se empieza a visibilizar en los medios de comunicación, ¿no? ¿No? En las instituciones de derechos humanos internacionales, una serie de conflictos ambientales, ¿no? Socioecológicos, como son la sobreproducción de salmones, ¿no? Los impactos ambientales que tiene, la vulneración de derechos, y de alguna manera esta narrativa, que fue muy fuerte al principio, empieza a verse deslegitimizada, ¿no? Empiezan a ver, bueno, se empieza a cuestionar toda la cuestión de los contratos laborales, cómo son las condiciones laborales de la industria, también se cuestionan las certificaciones creadas por ellos mismos o por empresas internacionales pertenecientes al lobby, ¿no? Hay una superposición de desarrollos en lógicas de desarrollo de pueblos indígenas, ya instalados en el territorio ancestralmente, con esta nueva forma de entender el desarrollo de las comunidades, ¿no? Y produce también un proceso, bueno, de migración sociodemográfica al territorio. Es en este contexto que a partir del 2000, ¿no? Y debido a todas estas crisis mencionadas, la industria de alguna manera empieza a replantearse un poco cómo, eh, cómo hace su proceder, ¿no? Esta situación tendría su época más de crisis, en la crisis mencionada por Diego, que bueno, inició en el 2007 en julio, pero se expandió en el 2008 con la crisis de Lisa, que sería la culminación de una serie de procesos que ya se venían realizando en el territorio, ¿no? Y es ahí donde la industria intenta de alguna manera reorientar los procesos. ¿Qué significa esto? Ahí hay dos alas. Por un lado, una reorientación de los procesos a nivel material, ¿no? Nucleados en la mesa del salmón, instituciones financieras, empresas privadas salmoneras y el Estado se juntan, ¿no? De emergencia para poder solucionar la crisis de acumulación de capital que podían tener. Para eso los bancos subvencionan y financian a, a las empresas privadas salmoneras independiente de su ganancia futura. El Estado subvenciona también a estas empresas y de esta manera intentan poder salvaguardar la industria, ¿no? Y asegurar las ganancias de la industria. A nivel narrativo aparecen otros elementos, aparte de los mitos fundacionales, aparecen otros elementos, ¿no? La idea de bioseguridad, que esto hace referencia a un conjunto de medidas sanitarias, ¿no? O técnicas para poder impedir determinadas enfermedades en la salmonicultura chilena. Sin embargo, esta concepción de bioseguridad está bastante alejada de lo que entendemos por eh, sostenibilidad o sustentabilidad, si lo entendemos como satisfacer las necesidades presentes sin hipotecar eh, las generaciones futuras, ¿no? Esto hace más que nada un hincapié en procesos técnicos, ¿no? Sanitarios, para impedir que se contagien, pero únicamente con el foco en asegurar la ganancia. La idea de salmón sustentable y Patagonia como un lugar pristino se expande, ¿no? A nivel empresarial a través de una campaña de marketing que se lanza en Estados Unidos, en donde para poder asegurar la acumulación de capital y evitar esta crisis, se empieza a hablar de esta idea de que el salmón es un alimento rico en proteína, que nace de un lugar donde es muy limpio, ¿no? Y que más o menos no existe ningún problema eh, asociado al salmón, ¿no? Sin embargo, algunos autores han planteado que esta reorientación discursiva tiene una ausencia de relato en términos socioecológicos. ¿Qué significa esto? Que hay una distancia
entre la perspectiva de sostenibilidad socioecológica, ¿no?, y el paradigma de la industria del salmón. Esto quiere decir que esta industria ha cambiado su discurso siempre enfocado en mantener la producción andando, o sea, en mantenerse ligado a la cadena de suministro global. No se ha convertido, no ha tenido en cuenta aspectos como que tienen que ver con los bienes comunes, los aspectos socioecológicos en el territorio. En ese sentido, las últimas crisis nacionales han hecho, a partir del 2000 en adelante, han hecho poner en cuestionamiento la forma como el hombre actúa sobre la naturaleza, ¿no? Esta manera de entender y relacionarse de alguna manera con el mundo humano, de lo no humano, tiene como consecuencia una cosificación, una fetichización, una mercantilización de aquellos elementos que no pertenecen a la esfera humana. Y esta mercantilización ha causado enormes presiones planetarias que no solamente tienen que ver con el aumento de la huella de carbono, sino que el paradigma extractivista afecta la vida a escalas multiescalares, ¿no?, que van más allá de la extracción del recurso mismo o la idea de crecimiento económico. La esfera de los cuidados, por ejemplo, y la salud no son ajenas a este proceso. Al contrario, de alguna manera se ven intrínsecamente ligadas a lo que pasa en términos globales, en términos nacionales y a los cambios en los procesos de producción, ¿no? Y además, en última instancia, esta esfera de los cuidados se encuentra estrechamente ligada a la reproducción social, como planteaba Diego, ya que la perpetuación de la naturaleza y las comunidades dependen de estas dimensiones. Eso ha sido la presentación. Muchas gracias, Néstor, por tu presentación. Nos gustaría ahora, como abrir un espacio de comentarios y preguntas. Este espacio tiene la finalidad de, para nosotros, un espacio de aprendizaje. Nosotros trabajamos desde la perspectiva de los cuidados y de la antropología médica y de la salud. Y en esa línea es que intentamos como un poco descentrar los cuidados de lo que es únicamente humano, que es como se ha venido trabajando, al menos en la economía feminista, y como lo hemos venido trabajando también nosotros. Y en este proyecto, cuando abrimos este tema, lo abrimos en relación, por ejemplo, en este caso al salmón y a las turberas. Y para nosotros es importante como ir conociendo qué se ha investigado o estas líneas que tú abrías, y un poco ese es el espíritu de la invitación y el espíritu también de que un poco lo que mostraba Néstor, que es la revisión que hemos estado haciendo en el contexto del proyecto. Entonces, no sé si a mí me gustaría como empezar haciendo algunas como preguntas. Yo me quedé pensando respecto de tu presentación. Nosotros, la idea es en un primer momento hacer una cartografía en Chile, cartonografía, digamos, de llamar, donde queremos hacer investigación y trabajar con organizaciones sociales, donde vamos a invitar a organizaciones sindicales que están vinculadas a las salmoneras. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, porque tú hablabas que había habido un proceso de despolitización de los sindicatos. Y yo me preguntaba, porque hablabas del proceso de despolitización porque se había bajado un poco la gente que tenía que ver con el Partido Socialista, el partido como de una perspectiva más político-partidista, ¿no? Nosotras estamos hablando igual de procesos de politización que tienen que ver con visibilizar a veces ciertos trabajos o los cuidados de sí mismos, politización como de lo que ha sido visto como la vida íntima, como el trabajo doméstico, como más tomado desde la perspectiva como feminista, ¿no? Entonces me preguntaba si en esta observación que tú haces de procesos de despolitización ves algún proceso de politización distinto a lo que sería la politización político-partidista, un poco más en esta otra línea que yo te estoy proponiendo. Y en ese punto también, si es que en esta otra línea, ¿no es cierto?, cuando aparece esto de los cuidados o de lo reproductivo, aparece algún tipo de demanda más vinculada al medio ambiente, al cuidado, a lo que va más allá de los cuidados, por ejemplo, de los hijos, sino como si en estas demandas que aparecen de la mano de la participación de mujeres, sobre todo en el movimiento sindical,
en la zona de los lagos principalmente, ¿ves presencia algún tipo de discurso de ese tipo o no sé, algún tipo de malestar vinculado a estos otros temas, ¿no? Más allá de lo corporativo, más allá de las condiciones laborales? Esa es mi pregunta. No sé si vamos haciendo de a uno o quieren... Son una rondita, ¿no? ¿Hacemos una rondita, les parece? Porque nos queda media hora. Agradecer la presentación de ambos. Yo creo que se complementan bastante bien. Hasta el momento habíamos estado bien centrados en la turbera. Sí, primera vez que le metemos algo. Y es bueno la mirada que hacen, como dice María Sol, nosotros también miramos desde otras disciplinas, entonces es muy informativo y muy interesante. Yo quisiera retomar esta idea de la agencia laboral, que me pareció súper interesante. El concepto no lo conocía, habían trabajado la agencia desde otros ámbitos, pero esto de la agencia laboral. Y lamentablemente justo tuvo que salir cuando estabas en la última parte donde introdujiste el tema del género, ¿no? No sé si lo dijiste y me disculpo si es que te estoy preguntando algo que ya mencionaste. Pero a ver, tú mencionaste algo como que la industria, ¿no?, para producir también produce proletariado o proletariada, ¿no? Es muy interesante eso, de cómo la propia producción, en este caso económica, ¿no?, vinculada al salmón, produce sus sujetos o sus trabajadores, ¿no? Cuando dijiste eso pensé principalmente en que son trabajadoras, ¿no?, que tú lo mencionas después, ¿no? Entonces me pregunto si pudieras hacer una reflexión, ¿no?, de cómo eso se vincula un poco con lo que, desde la otra vista de los cuidados que menciona Sol, ¿no?, más pensando cómo eso se vincula en que se producen estas nuevas trabajadoras, pensándolo así, ¿no? Hay una vinculación con el tema del cuidado, con cómo se... No creo que era tu objeto de estudio, pero cuando te involucras en estos movimientos, en esta agencia laboral, ¿no?, ¿qué cosas emergen de estas trabajadoras, de estas mujeres que hace algo particular, ¿no?, en su quehacer de movilización, etcétera, ¿no? Esos aspectos agenciales vinculados al cuidado que puedan ser particulares, que se cruzan mucho con la reproducción, ¿no? Solamente cómo esta producción se vincula con formas de reproducción, etc., ¿no? Por ahí un poco va mi interés si pudiera reflexionar al respecto. Tiene el Néstor la mano levantada, no sé si vamos a Néstor y después, Cata, ¿tú querías también hacer una pregunta? Sí. O si quieres Pero tú dale primero. con Néstor. Néstor, dale. Sí, yo quería consultarte, Diego, si puedes profundizar, ¿no? Tienes un artículo de las crisis ecológicas y agencia laboral en donde hablas de la naturaleza como un falso commodity, ¿no? Intentando llevar la discusión un poco acerca de esto de cómo lo no humano influye en lo humano, ¿no? Planteas la idea de que un falso commodity en el sentido de que no puede ser totalmente controlada. Me gustaría saber un poco, si puedes profundizar un poquito acerca de este tema. Digo, de Catalina de Sociología, aquí en la facultad. Muy interesante la investigación, me gustó mucho. Yo he estudiado harto ¿cómo se llama? El sector frutícola, frutícola. Entonces, y bueno, y me pareció mucho proceso, ¿no? Sí. Quizás preguntarte por este tema de, como que está vinculado también un poco a lo que planteaban mis compañeras y colegas, de la politización y de cómo uno ve desde las mujeres el tema más de la organización y de la resistencia, ¿no? Nosotros hemos trabajado algunas cosas desde Scott, por ejemplo, con el Foro de la Resistencia, esa literatura, ¿no?, que discute cómo mirar las resistencias desde otro lugar que no sea la resistencia organizada, politizada, o la resistencia sindical, etc. Y algunos trabajos que hemos hecho con mujeres sindicalistas
muestran, por una parte, que las mujeres desarrollan otras formas de resistencia que no necesariamente son tan tradicionales, entonces no sé si se metieron por ese lado, si discutieron algo teóricamente o empíricamente de ese tipo de acciones. Y que por tanto entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, quizás sería distinta también la temporalidad, las olas de resistencia, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Y la otra pregunta, el tema del conflicto, ¿no? Nosotras, o sea, cuando uno ve, en el caso de este estudio que hicimos con sindicatos, que vimos el tema del cuidado, la participación sindical, y del trabajo como tres ámbitos interconectados, y que tú hablas como del sindicato como un espacio de relación, algo así, dijiste, entre uno y otro, de reproducción. ¿Por qué no, o no hay ahí una emergencia de conflicto también respecto de eso? Porque finalmente está esta idea del triple rol, ¿no? Pero, o sea, las mujeres trabajadoras en estos contextos igual hay un tema también de relaciones de poder, el tema del sindicalismo también se ha visto como los sindicatos reproducen también relaciones de poder, entonces también se podría hablar un poquito de la organización sindical de las relaciones de poder dentro del sindicato, quizás en esta realidad de los... Sí, yo también tengo una pregunta. Me llamó la atención este tema de la apropiación de saberes que mencionaste, particularmente de los saberes textiles de las mujeres. Y me quedó la duda si eso es algo que tú observaste, que viene más de la revisión teórica, o si es algo que ellas también han reflexionado, que también lo ven o que también lo viven como a conciencia. Esa es mi pregunta. Sí, al mismo tiempo yo también he estado reflexionando en torno a lo textil y cómo es que mencionabas que la mujer dirigente es también como esta tejedora de relaciones en la industria y en el sindicato. No sé si en Zoom alguien quiere hacer alguna pregunta más. Bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta, gente. No creo que puedo responderlas todas, la verdad, pero voy a hacer una breve esfuerzo. Ya voy a ir en orden. Primero con la expresión de politización, claro, yo lo mencionaba primero como, o sea, principalmente a partir de la expulsión de dirigentes sindicales vinculados a partidos políticos, pero claro, no me quedo solamente en eso. ¿A qué lo llevo, por ejemplo? Cuando yo entrevistaba a dirigentes sindicales y le preguntaba un poco cómo, por estas temáticas, me decían, bueno, es que en realidad el sindicato es un espacio de representación de los trabajadores. Entonces, no tengo que representar tanto a trabajadores que son de derecha como a trabajadores de izquierda. Entonces, como que a eso va un poco como también el tema de despolitización, pues también como una visión, ¿cierto? Y en ese sentido, como, claro, dada esa como definición que hacen ellos, lo lleva finalmente como a ocupar el sindicato como una herramienta de mejorar las condiciones de trabajo. Básicamente eso. Entonces eso como que también desinhibe también como el rol político que puede tener el sindicato dentro del territorio, como articulador quizás de otras relaciones sociales, ¿cierto? De relaciones de clase, básicamente, ¿cierto? De clase en el territorio. No ocupa mucho ese rol y se enfoca principalmente en el tema de las negociaciones colectivas. Y bueno, la verdad, pensando quizá en otras expresiones de politización que pueden estar desarrollando las mujeres dentro de los sindicatos, la verdad es que yo no lo veo. Así que como se lo dejo de tarea a ustedes en realidad, porque como les decía, mi investigación está enfocada en eso, sino más bien se desprendió por ahí, pero sí, creo que, como les comentaba, como que mi pauta no tiene que ver con eso, yo creo que se necesita una pauta que explore un poco la reproducción social ya en términos más amplios y ver cómo se van jugando esos roles, ¿cierto? Como, un poco como que también haber hecho esta investigación era dar un puntapié inicial también para abrir esos temas que creo que son súper relevantes. Pero claro, hay todo un juego de poder dentro del sindicato, ¿cierto? Ya lo mencionaba antes, como el sindicato es un espacio
masculinizado en general, ¿cierto? Como en todo su ámbito. Entonces, aquí en esta industria, a pesar de ser fuertemente feminizada, igualmente no es como automático, por así decirlo, ese cambio de relaciones de poder, sino que esas relaciones de poder, de relaciones de género, se vuelven a reproducir dentro de las organizaciones sindicales. Y es un poco lo que él comentaba, o sea, en el fondo las mujeres todavía les cuesta participar dentro de estos espacios, sobre todo como más altos cargos, ¿cierto? Las presidencias y esas cosas, ¿cierto? Entonces, se dificulta. Sí, pues sí, bueno, pero también, claro, y no solo solamente se lo dificulta porque hayan como barreras culturales dentro del sindicato o porque digamos, los hombres le van a tener la pelota, sino también porque, claro, da como su rol que se le asigna en la reproducción social, en los cuidados, adquirir como roles como de mayor poder también se les dificulta a ellas, ya que, no sé, como decían, sacrifican mucho. Ese es el punto. Las mujeres sacrifican un montón por pertenecer a organizaciones, a una dirigencia sindical, porque tienen que estar haciendo su trabajo en la salmonera, tienen que ir a reuniones quizá a otra región, pero también tienen que llegar a la casa a cuidar a su hijo o hija, necesitan esas redes de apoyo, entonces, claro, como que se les complica un montón en ese sentido. ¿Me permites comentar algo? Sí, Sobre, por porque no supuesto. queda en el aire. En esa misma idea, ¿no? Pareciera que, claro, por los orígenes de los sindicatos como estructura, ¿no? Tienen lógicas masculinas. Entonces, a lo mejor las mujeres trabajadoras participan, pero no se sienten cómodas porque funcionan bajo otras lógicas, ¿no? Entonces, estructuralmente ya el sindicato viene formado con una lógica masculina donde se reproduce que esos espacios de poder lo utilizan los trabajadores hombres más que las trabajadoras mujeres, ¿no? No sé, bueno. Es interesante la reflexión, de hecho, porque en el fondo, claro, me quedé pensando un poco como en la reproducción del sindicato. Porque eso también lo estuve mirando un poco en su tiempo, o sea, en el fondo, cómo se reproducen los dirigentes sindicales. Porque en el fondo yo me encontré con dirigentes sindicales que llevan años siendo presidentes de un sindicato. Entonces le preguntaba, oye, ¿cómo formas dirigentes nuevos, no? Y la verdad es que me encontré con actos como personajes más autoritarios en ese sentido, ¿cierto? Como que en el fondo no sabe que el dirigente sindical es un poco un patrón de fondo, ¿no? Sí, hay un tema también con así pequeño, chiquitito, como con la participación femenina en política, normalmente requiere de que las mujeres tengan, o sea, sentirse con la autoridad de hablar en un espacio político. Para las mujeres ha sido siempre complejo. Claro. Entonces, probablemente eso se reproduce también en los espacios sindicales. Sí. Por eso tenemos que tener mucha más información, ser mucho más certeras, porque durante mucho tiempo, cuando nosotras opinábamos, éramos silenciadas, o sea, había un silenciamiento explícito. A mí me pasó, no sé, en participación política estudiantil, muy claro la diferencia. Entonces, probablemente también están operando ese tipo de cosas. Claro, y probablemente necesita como contextos quizás más democráticos dentro de los propios sindicatos para que haya mayor como rotación, revitalización. Movimientos feministas en el territorio. Claro, y en los sindicatos. De hecho, bueno, pero de todas maneras, como esta misma trayectoria que las mujeres han seguido dentro de la participación, me lo comentaban, porque al principio era como súper las primeras dirigentes les gustaba un montón lo que tú decías, silenciar o a lo más tomaban estos roles como de secretaria. Pero a medida que empezaron a llegar más mujeres dentro de las organizaciones sindicales, también se sintieron más afuera. Como que se generó esta suerte como de sororidad dentro de las organizaciones. Y eso también, no sé, finalmente ha tenido estas consecuencias que ya les mencionaba, ¿cierto? Como quizás más tarde, en particular del género, de la reproducción, etcétera, o ocupar algunos cargos como dentro de las propias dirigencias. A pesar de que ahora igual hay una ley, ¿cierto? Como que ya, esto no solamente pasa en el Salmón, sino también pasa a nivel nacional, ¿cierto? Como sindicatos con más de 25 personas tienen que tener algún tipo de representación femenina en la dirigencia, eso es como legaliza. Pero bueno, hay demandas relacionadas al medio ambiente. Esa pregunta es interesante, porque claro, los dirigentes no son. Los dirigentes saben que hay un impacto fuerte en el medio ambiente, producto de la industria. Pero aquí este es el tema, en realidad, y es un tema como que he estado tratando como de profundizar, esta idea entre conservación del empleo y conservación del medio ambiente, ¿cierto? Porque saben que existen estos problemas, pero los trabajadores
lo que o al menos los dirigentes que yo entrevisté, decían que lo único que puedan hacer ellos es ser como los fiscalizadores dentro del proceso de producción, que se cumplan todas las normativas medioambientales para que, ¿cómo se llaman? Y evitar esos impactos en el medio ambiente que se generen. Pero no hay más allá de eso. Entonces es como su límite. O sea, es como evitar lo desastroso. Claro, y es cumplir la normativa. Sí, dentro del marco. Todo dentro del marco, ¿cierto? No van a ir mucho más allá de eso, porque claro, como en el fondo se pone un poco en peligro su fuente de trabajo, por así decirlo. Pero, y me haría una pregunta chiquitita en Sí, torno a eso. ¿Han habido situaciones donde, porque hay investigación que habla de que en general cuando se afecta la salud, por ejemplo, de los niños y niñas o de la población en general, por una industria en particular, empiezan a haber reclamos también a nivel de los sindicatos respecto de estas normativas, a veces cuestionando las normativas? ¿Eso ha existido? Yo no he visto, Ya. pero es interesante, claro, como que en el fondo yo también creo que la forma en que subsanar esta contradicción tiene que ver mucho con el tema de la salud. Porque yo creo que yo lo he visto en otras investigaciones, que a los dirigentes como que tienen, ¿cuándo se van a vincular o cuándo es más probable que se vinculen con otras organizaciones como protectoras del medio ambiente? Y eso tiene que ver mucho, ¿no?, con la visión que los propios trabajadores dirigentes tengan de su relación con la naturaleza. Entonces, aquellos trabajadores que ven a la naturaleza como algo externo, es más improbable que se relacionen con una organización medioambiental. Pero en cambio, el otro paradigma es aquellos que tienen esta como relación más metabólica, entienden que son parte de ella, sí tienden a movilizar más aspectos medioambientales o de conservación. Pero creo que también tiene que ver mucho el modo de producción, porque ¿dónde vemos esto? En la pesca. ¿Cachai? Porque en el fondo, sé que la pesca está siendo impactada por Depende de la industria. actividad que están haciendo dentro de la industria. Yo creo que sí, esa es mi hipótesis. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, pues la pesca, los pescadores artesanales se ven directamente impactados por la industria y la provisión de sus recursos. O sea, ahora hay menos peces para pescar y está todo más contaminado, etc. Y yo creo que justamente el tema de la salud es un tema que en el fondo te permitiría como acercarte a subsanar esa contradicción, ¿cierto? Como en el fondo se puede ver, no sé, en las zonas de sacrificio, ¿no? Como ya se está impactando directamente la salud de las personas. Acá no ha pasado tanto. Sí. Y ahí quizás se cruza, perdón, con el argumento de Néstor, me pareció súper interesante esto de los discursos, las narrativas, ¿no? De cómo entra en algún momento la narrativa nutricional, con mucha fuerza en el tema del salmón, ¿no? Entonces quizás ahí hay un choque, ¿no?, con esta cosa más saludable, etc. Sí. Entonces hay algo que se trata de rescatar, ¿no es cierto?, a través de ciertos tipos de narrativas. Sí, ahora la narrativa nutricional no está incluyendo que el salmón es bien tóxico, por ejemplo, en base a los antibióticos. O sea, no podría entrar con una contranarrativa. Sí, pero como que hay... Es muy interesante. O sea, pues es el tema de la seguridad alimentaria finalmente, ¿no? Como que en el fondo las personas que viven en estos sectores, en estos territorios, no consumen tanto salmón. Porque en realidad se exporta en el fondo. Pero sí hay grandes presiones de parte de organizaciones internacionales para que incentiven la acuicultura, principalmente la FAO. O sea, la idea de acuicultura como la fuente proteica del futuro, ¿cierto? Asegurar la seguridad alimentaria de la población global. El salmón, como decía Néstor, como un alimento saludable. ¿Qué significa que es saludable? Y acá esto es un tema bien interesante. ¿Qué significa que sea saludable para la FAO? Significa que tenga tantos porcentajes proteicos, tenga tanto proporción de omega 3, omega 6. Y eso ha sido todo un tema, ¿eh? Porque tiene que ver con la alimentación. Y acá se empiezan a ver como interrelaciones entre especies. Porque una de las fuertes críticas que se le hacía a la producción de salmón era la convertibilidad. ¿Qué quiere decir? Que para producir 1 kilo de salmón, antiguamente se necesitaban 4 kilos de sardina u otro tipo de peces, ¿cierto? Para la generación de harina de pescado y alimentar a los salmón. Eso es la convertibilidad. Entonces, la industria ha tenido que avanzar mucho en llegar a ese 1:1, 1 kilo de salmón por 1 kilo de sardina. Eso ha sido como uno de sus desafíos. Sacrificas a otros, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa si es que tú estás empezando a producir ese alimento con menos sardina o otros peces y lo estás reemplazando por alimentos vegetales? La tasa de omega 3, omega 6 se reduce y empezáis a salir de la categoría de alimentos saludables.
Entonces es como también una contradicción que se va generando dentro del mismo proceso de producción. Y de hecho la alimentación es como lo clave dentro del salmón. O sea, el 50% de los costos operativos del salmón es la alimentación. Como... Bueno, va a buscar autorregularse por algún otro lado. Claro, ahora, bueno, de hecho hay una planta, no me acuerdo cómo se llama, es una flor así amarilla, no me acuerdo cómo se llama, que se producía en Canadá y que fue de alta concentración de omega 3, omega 6, y eso, dada esta problemática, se está empezando a producir en Chile también. Sí, así que bueno, hay mucha vinculación ahí ecológica. Bueno, ya que estamos hablando un poco de la naturaleza, esta idea del falso commodity que preguntaba Néstor, cómo la naturaleza no puede ser totalmente controlada, claro. Yo como que me agarro mucho a esta idea de Polanyi, ¿cierto? La tierra y el trabajo como falsos commodity, en el sentido de que no fueron producidos como, o generados para participar necesariamente dentro del proceso productivo, ¿no? Entonces, la idea un poco como desde las perspectivas de ecología política, es entender que en realidad tanto el trabajo como la naturaleza actúan de maneras indeterminadas, o responden de maneras indeterminadas ante los intentos de comodificación, los intentos de apropiación, de extraer plus valor. En el caso del trabajo, ya lo hablamos acá a partir de las distintas resistencias, ¿cierto? Organizaciones sindicales, movilización, acción colectiva, etc. Y en el caso de la naturaleza, tiene que ver principalmente con, yo lo diría como a partir de crisis. En el fondo, la naturaleza es súper resistente a los intentos de comodificación, hasta que llega un punto que ya no resistamos. ¿Cierto? Esta idea de que las condiciones socioecológicas ya se vuelven insostenibles y hay que cambiar el paradigma, como en el fondo ese es el momento. Y principalmente es a partir de estas situaciones críticas, donde, bueno, en el caso de Elisa es muy explícito, porque dada la organización del proceso productivo, la propagación del virus fue muy rápida y muy extensiva en el territorio. Entonces eso te obligó como a cambiar la forma en que se distribuye o se producen los salmones en cada uno de estos espacios, ¿cierto? El centro de cultivo más separado unos de otros, una menor cantidad una regulación de cuántos salmones iban a haber en cada una de las jaulas, mayor monitoreo constante de la salud de los salmones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que la industria ha tenido que invertir mucho en procesos tecnológicos también para el desarrollo. Tengo una pregunta porque cuando tú dices resistente, ¿con qué acepción estás? Porque la naturaleza se resiste a ser comodificada, o la naturaleza resiste mucho el ser extraída, ¿cachai? Resiste mucho el ser extraído. Como que eso puede seguir viva a pesar de una cosa así. Sí, hasta cierto punto. No es que... Pero después, hasta cierto punto, porque en cierto punto ya colapsa. Es un concepto de resistencia como de distinto. Claro, sí, sí, en ese sentido sí. Pero claro, en ese punto, ahí claro, ya responde de manera imprevisible. ¿Cierto? El hecho mismo de que haya marea, o sea, ¿cómo se llama? Alga blue constantemente, la industria más o menos lo manejaba. Pero cuando ya se hizo muy grande, visibilizaste un problema que tenían básicamente logístico, ya como remoción de peces de las jaulas, eran demasiado, no tenía dónde dejarlo. Entonces, bueno, ahí también la industria generó una reconversión. Por ejemplo, la pesca, que también es otro sector que está muy implicado, porque la pesca también viene crisis por décadas, por la escasez de recursos, la sobreexploración, etc. Entonces, ¿qué está haciendo la pesca industrial en estos sectores? Es prestar servicio a la salmonera, y sobre todo generando wellboats, que te permiten hacer esas remociones. Entonces, claro, la naturaleza responde a estos intentos y te obliga a modificar el proceso. Presiona a la industria. Presiona a la industria, Claro. y a todas las actividades que se relacionan dentro del mismo territorio. Entonces, como bien... Interesante eso. y queda muy clara la relación ecológica, Claro. o socioecológica, que hay dentro de esta región. Ya, creo que me quedan ya dos sobre un poco como esta idea de proletarización, como la proletarización produce nuevas trabajadoras. Sí, pues tiene que ver un poco con esa apropiación. O sea, la industria cuando llega, a cualquier industria, cuando llega a un territorio, necesita generar mano de obra. Entonces la industria o va a un lugar donde llegue mano de obra y hay como cierto conocimiento particular, o tiene que generar. ¿Ya? Entonces, en el fondo, aquí pasa un poco esas dos cosas, ¿no? Como que en el fondo las habilidades de navegación de los hombres, por un lado, o las habilidades manuales
tanto lo textil o ese tipo de generación, no sé, de producción de redes, etcétera, la industria se la apropia y las reconvierte a su propio proceso de producción. Entonces, claro, pero ahora bajo otros regímenes laborales, ¿cierto? Como el fondo a partir de un contrato de trabajo, igual son contratos precarios, bajo sueldo, etcétera, con estos problemas de salud asociados, y quizás ahí también hay un tema, ¿no? Como el fondo está trabajos rutinarios, minuciosos, etcétera, también va generando tendinitis, ¿no? Entonces se van generando también esas problemáticas de esa tarea en particular y que, bueno, ya empiezan el tema de las mutuales y son reconocidas laborales, ¿no? ¿Cierto? Como está súper vinculado. Entonces, bueno, el tema que por un lado se apropia, pero también reproduce las relaciones de género. Un poco lo que presenté, ¿cierto? Como esta triple, la extensión de la jornada, pero también, sobre todo en temas de reproducción social y el rol que han tenido las mujeres históricamente en estos temas, se mantiene, como que en el fondo no cambia y se lleva dentro de los espacios de trabajo. Y en el fondo a la industria como le molestaba un poco como el hecho de que contratar mujeres que pudiesen ser mamás, potenciales mamás, que son mamás, como que se quedaban embarazadas, despedían al tiro. Era como muy recurrente eso, pero ahora los sindicatos igual y dado que hay más mujeres en ellos, han como en el fondo luchado para permitir que ellas pudiesen contar con sus fueros, con su prenatal, postnatal, etcétera, y que no fuera. Es un plan de ley, claro, efectivamente. Pero también generando otro tipo de instancias, por ejemplo, horas como ventanas para amamantar, o si es que tienen que pedir algún permiso porque tienen que ir a, no sé, a hacer algo fuera, relacionado con la familia, o si tienen, no sé, problemas de pensión alimenticia, o cualquier aspecto legal relacionado al mundo reproductivo, también se les busca como permisos para que puedan asistir, etcétera. Un montón de como ese tipo de acciones que pidieron que el camión de la mamografía fuera a los lugares de trabajo. seguramente hay un montón de campañas relacionadas con eso. Las mamografías las están haciendo. Claro. Sí, sí, no sé, habría que explorar más, yo no lo hice. En realidad también ahí está con la situación de que la planta de proceso también se trabaja a muy baja temperatura. Entonces, también tiene cierto impacto seguramente, probablemente también un impacto diferenciado por género. Y eso pasó, no sé, por ejemplo, que ya como anécdota, en un tiempo que cuando hubo muchos haitianos en Chile, antes que fueran, muchos empleados también en esta industria, pero como que no lo soportaban. Y pasaban muy mal con el frío y decían, mira. Y bueno, acciones colectivas desarrolladas por mujeres en esta perspectiva, no vi, pero tampoco exploré mucho. Así como que las mujeres, como se organizaron como mujeres a desarrollar algo, no lo vi tanto. No lo vi tanto. Y lo último, que esta idea de la apropiación de la industria que me comentabas tú, eso yo lo saqué más de la literatura. No fue algo que haya visto directamente, sino que lo vi en otra investigación. Y me pareció interesante como la reflexión que como mujer como articuladora de relaciones sociales, como tejedora, ¿no? En todo caso, una socióloga que trabaja en Bolivia, sobre todo, y usando la metáfora de los textiles, de cómo la mujer teje y va tejiendo relaciones interculturales. Súper interesante. La verdad, no sabría cómo llevarlo a lo que yo vi. Sería bueno como ir explorando. Yo pensaba por lo que decía sobre el rol de la mujer en el sindicato, como apañando a las mujeres, como esta tarea de cuidado y maternidad. Sí, yo lo pensaba también un poco en eso, ¿no? Como, claro, esta idea más maternalista de las mujeres como trabajadora social, asistente social. Creo que puede ir un poco en ese sentido, pero sí, creo que hay que darle una mirada más específica a esa pregunta en futuras investigaciones. Pero sí, me parece súper interesante y también entenderlo como, no solo dentro del sindicato y del trabajo, ¿no? Como también vinculándolo a otros espacios sociales. Y seguramente el tema de la salud ahí se vuelve súper relevante. Pero sí, no tengo mucho en verdad que decir. Yo quiero hacer una última pregunta, pero así, me interesa el concepto de subducción.
sobre todo porque no lo termino de entender, capaz que la Cata también se maneja más, que es un concepto como bien interesante, que también tú lo hablabas en términos de los recursos naturales, creo. Yo pensaba también en términos de la apropiación del trabajo, como, ¿podrías ampliarlo un poquito? Sí. Es un concepto complejo, encuentro, es súper complejo desde mi punto de vista, sí, y si lo puedes definir también, porque no sé si tú has... O sea, este concepto viene de Marx, básicamente. Cuando analiza cómo el capital extrae plusvalor de los trabajadores. Y lo entiende de dos formas. ¿Cierto? Por un lado, hace una distinción entre la subsunción real y la subsunción formal. La subsunción formal, por un lado, es aquella, en términos de trabajo, es la extensión de la jornada de trabajo. ¿Cierto? En el fondo, el plusvalor es todo el valor que se extrae en una jornada de trabajo y que no es pagado por los trabajadores. ¿No? Entonces, como la idea. Extender la jornada de trabajo te permite capturar más de ese valor, más de sus horas de trabajo y apropiarlo, como en términos de plusvalor, para la redundancia. Mientras que la subsunción real tiene que ver con intensificar la capacidad productiva de los trabajadores. Y eso se hace principalmente a partir de inversión tecnológica. Entonces, por ejemplo, si un trabajador puede producir, no sé, ya filetear 10 salmones en una hora, si quizás tú le pones una máquina, va a producir 30, ¿sí? Como el trabajador individual, ¿cierto? Es como un poco la idea de la subsunción real. Ya, esa misma distinción se lleva a la naturaleza. Porque la pregunta de la ecología política es cómo la naturaleza produce. Y la naturaleza como productora, ¿cierto? Y como agente, en esta idea de respuesta. Entonces, en el caso de la naturaleza, la subsunción formal, que en los trabajadores era extensión de la jornada, aquí es extensión del espacio. Acceder a nuevos recursos. ¿Cierto? Por ejemplo, en el caso de la minería, muy claro, ¿cierto? Tengo este yacimiento donde hay X cantidad de cobre, por ejemplo, y se empieza a agotar, ya necesito extenderme a otro lugar. En el caso del salmón igual, porque necesito más espacio para poder producir más salmones, en el fondo, ¿cierto? Para poner más jaulas, por así decirlo. Y eso se ha visto es que uno mira, por ejemplo, las concesiones acuícolas, se ve que las regiones más australes también han ido creciendo y los lagos están más estancados. Y por otro lado está la real, que en el fondo tiene que ver con toda esta idea de hacer más productiva la naturaleza, intensificar su producción, y que tiene que ver con, nuevamente, inversión tecnológica. ¿Y cómo lo vemos en ese caso? Es mayor control del proceso de reproducción del pez, en este caso, de hidrobiología. Y la comparación, que es muy clara, es entre la pesca y la acuicultura, entre lo extractivo y el cultivo. Porque lo extractivo es su función formal. Como en el fondo llegar a más peces dentro del mar. Entonces, ¿qué pasa? El capital se debe adaptar a las condiciones ecológicas donde están los peces, ¿cierto? Como, por un lado, dónde están, por otro lado, las temporadas, ¿cierto? Donde se pueden ir a pescar. Los pescadores artesanales lo saben muy bien, ¿cierto? Como que no tienen sus cuotas de pesca, tienen como ciertos periodos donde pueden pescar una especie u otra. En cambio, la industria le da lo mismo, pasa la red nomás sellado y no se preocupa por una nueva ciclo de reproducción de la especie. Pero bueno, te obliga a adaptarse a ese ciclo. En cambio, la subsunción real hace que tú adaptas el ciclo de reproducción a los intereses del capital. Entonces, por ejemplo, si un salmón en estado natural se demora, no sé, 2 años y medio, ponte tú, en ser producido, en llegar al tamaño y peso comercial, aquí lo que quiere hacer el capital es reducirlo. ¿Y cómo lo hace? A partir de la manipulación genética, la alimentación, controlar cada una de las condiciones de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, es como un poco la idea de la inversión tecnológica. Bueno, y al final lo que yo trabajo en mi tesis es como ver que en el fondo las crisis motivaron nuevas olas de subsunción, tanto formal como real, de la naturaleza, y que por supuesto también tuvo aparejado como impacto de la subsunción del trabajo. Y este uso de las habilidades manuales en las mujeres para la industria, ¿es también un tipo de subsunción real? Sí. ¿Puede ser pensado por Buena pregunta. tipo de subsunción? Es un tipo de subsunción. Sí, total. Sí, y quizá, no sé si sería, creo que es más formal. Bueno, quizá una discusión más técnica.
No, digamos, sí, te lo juro. Pero te- Para no te lo dejé, era tu función y todo, sí. Claro, Hay que darle que más vueltas, porque tiene que ver con, no solo con la temporalidad, la extensión, no solo con la tecnología, sino con un conocimiento que está naturalizado por la construcción cultural del género. Sí, una y apropiación también, cultural. y también, claro, y también esto en realidad yo lo traigo porque una vez me habló mi hermana, ay, mi hermana traje estos temas parecidos, y me hablaba de que las trabajadoras, por ejemplo en Avon, las que trabajaban, no las que vendían, sino las que estaban en la fábrica, había ciertas cositas chiquititas que las hacía, que se contrataban mujeres porque tienen manos chiquititas. Claro. Entonces es como al final se termina usando para mayor producción o para, de hecho como si fuera una tecnología, las manos pequeñas de las mujeres. Claro. Por eso pienso que puede ser más real que formal. Ah, no puede sé. ser. No sé. Quizá haya que inventar un concepto. Es lo que pasa en los parques. Mujeres, Los paquetes. las mujeres trabajan ahí porque tienen manos chiquititas y pueden sacar las uvas que están malas, las viejas, y cortar los racimos y no dejarlos marrados. Claro. No hay que más formal. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres siguen haciendo esta pega? Porque el salmón no es uniforme. Entonces, como no voy aún tener una máquina que vaya identificando las espinas y ir removiéndolas porque cada filete es diferente. ¿Sí? Ahora capaz que con la inteligencia artificial lo pueden hacer. Pero como que en el fondo parte de la inversión tecnológica que se están haciendo las empresas, estos procesos de automatización, tiene que ver un poco con eso. Ya, muy interesante. Muchísimas gracias. Un aplauso. Muy, muy interesante. Y bueno, cerramos aquí el diálogo de hoy. La tesis está